¿Todavía tienes dinero? Perdí anoche y necesito recuperarme hoy, dijo Ana a su madre nada más verla. Ni un saludo, ni un gesto de afecto, solo la demanda inmediata de quien ve en su hija una extensión de su billetera. Jazmín, que sentía el cansancio en los huesos, intentó mantener la calma. Mamá, acabo de llegar del trabajo. Lo único que tengo es lo del pasaje para volver. Pero el egoísmo no entiende de razones. Soy tu madre. Soy más importante que tu trabajo, sentenció Ana. Jazmín sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros al replicar: si no entro a trabajar, no tendremos que comer mañana. En ese instante, su celular vibró con un mensaje de su hermana, Lucía. Jazmín, dame 500. Es el cumpleaños de mi amiga más tarde. Con los dedos temblorosos, Jazmín escribió: mi billetera está vacía y tú solo piensas en salir. La respuesta de Lucía fue un dardo. Para eso trabajas, para ser útil aquí. Ella cerró los ojos un segundo, sintiendo cómo la sangre le hervía de pura impotencia ante tanta frialdad. Guardó el teléfono en su bolsillo, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, marcando el inicio de un cansancio que ya no era solo físico. ¿Crees que Jazmín es egoísta? Por guardar el dinero de su pasaje o su familia está abusando de su bondad. No te pierdas la parte 2. Episodio 2. No soy una máquina, murmuró Jazmín para sí misma mientras intentaba concentrarse. Yo también me canso. Pero el entorno no permitía debilidad. A media tarde, el teléfono estalló con la furia de su jefe. ¿Dónde carajos estás? Ya es tarde y no te veo en tu puesto. Con el miedo anudado en la garganta, ella solo pudo balbucear: ya voy en camino, señor. Perdón, me retrasé un poco en casa. Su almuerzo fue apenas un pedazo de pan, una ración a la que ya estaba acostumbrada, porque nunca sobraba nada para ella. Mientras tanto, Lucía volvía a pedirle dinero por mensaje sin tregua. Una compañera de trabajo, al verla suspirar con la mirada perdida, le preguntó con lástima: siempre eres tú la que carga con todo, Jazmín. No te queda nada para ti. ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Ella solo pudo confesar: no lo sé. Estoy tan pero tan cansada. El dolor de cabeza se volvía insoportable bajo las luces blancas de la oficina, recordándole que no había dormido bien en semanas. Cada palabra de su compañera resonaba como una campana de advertencia en su mente que ya no encontraba salida. Se obligó a tragar el último trozo de pan seco, sintiendo que su voluntad se desmoronaba ante la falta de apoyo. ¿Qué harías tú si en tu trabajo y en tu casa te exigieran más de lo que tu cuerpo puede dar? No te pierdas la parte 3. Episodio 3. Al llegar finalmente a casa, agotada y con hambre, Ana ni siquiera la dejó pasar de la puerta. Le extendió un recibo como quien entrega una sentencia. «Qué bueno que llegaste. Paga esto primero», le dijo su madre. Jazmín, con la voz quebrada por la humillación, apenas pudo articular: «Acabo de llegar del trabajo, mamá. ¿Ni siquiera me vas a preguntar si ya comí?». La respuesta de Ana fue un silencio sepulcral, seguido de una queja sobre la falta de gas. Esa noche, el hambre fue opacada por una claridad dolorosa. Jazmín miró sus manos, desgastadas por un trabajo que no disfrutaba para mantener vicios que no eran suyos. Y por primera vez en su vida la tristeza se transformó en una determinación fría. Entendió que no era parte de una familia, sino el motor de un círculo vicioso que la consumiría hasta dejarla vacía. El frío de la habitación parecía calar más hondo que de costumbre, despojándola de cualquier rastro de duda sobre su valor. Observó las grietas en el techo y comprendió que ella misma estaba a punto de romperse si no tomaba una decisión drástica. En la oscuridad, trazó un plan mental para el día siguiente, sintiendo una fuerza nueva nacer de su propio dolor. ¿Es posible perdonar a una madre que ignora el sufrimiento y el hambre de su propia hija? Te leo en los comentarios. No te pierdas la parte 4. Episodio 4. A la mañana siguiente no hubo discusiones. Jazmín se levantó antes que el sol y empacó una pequeña maleta. Cuando Ana la vio vestida para salir, no preguntó a dónde iba, sino cuánto dinero dejaría. «Hoy no hay dinero, mamá», dijo ella con una serenidad que desconcertó a la mujer. «Y mañana tampoco lo habrá». Su hermana Lucía salió de su habitación molesta,
exigiendo saber quién pagaría sus deudas. Jazmín las miró a ambas, notando por primera vez lo mucho que habían fingido invalidez para vivir a costa de su sacrificio. «Se acabó», sentenció. «He sido útil para todos menos para mí misma. Me voy». Los gritos de ingrata empezaron a llover, pero ella ya había cerrado la puerta de su cuarto, blindando su corazón. No sintió el habitual nudo de culpa en el estómago, solo una extraña y poderosa ligereza que la impulsaba hacia la libertad. Sus pasos eran firmes sobre el suelo, cada uno alejándola de la versión de sí misma que siempre se dejaba pisotear. Sin mirar atrás, recogió su dignidad y salió de la casa, dejando un vacío que nadie más llenaría. ¿Piensan ustedes que abandonar a la familia en estas condiciones es un acto de valentía o de traición? Te leo en los comentarios. Tú no te pierdas la parte 5. Episodio 5. Al cruzar la puerta de salida, Ana intentó el último recurso, el llanto dramático. Se aferró al brazo de su hija, diciendo que se morirían de hambre. Jazmín se soltó con firmeza. «Tienen manos y tienen salud. Es hora de que descubran lo que cuesta el pan que se comen», respondió. Caminó hacia la calle sin mirar atrás, ignorando los mensajes de insultos de Lucía. Se dirigió a la terminal de buses con sus pocos ahorros, esos que había logrado esconder sacrificando sus propios almuerzos. Al comprar el boleto hacia una ciudad desconocida, Jazmín sintió que el aire entraba en sus pulmones de una manera distinta. El peso que cargaba en los hombros empezó a disolverse con cada kilómetro que el bus recorría, alejándola de la oscuridad que llamaba hogar. El paisaje cambiante tras la ventanilla era la promesa de un mundo donde sus sueños finalmente tendrían un espacio. Vio cómo el sol comenzaba a iluminar el camino, dándole una bienvenida silenciosa a su nueva y esperada vida. El billete en su mano era mucho más que un pasaje. Era su pasaporte a una existencia donde ella era la prioridad. ¿Creen que Jazmín podrá ser feliz sabiendo que dejó a su madre y hermana a su suerte? No te pierdas la parte final. Episodio final. Instalada en una pequeña habitación rentada, lejos de las exigencias, Jazmín se sentó a la mesa con un plato de comida caliente. El silencio de su nuevo hogar era el regalo más caro que jamás se había hecho. Su teléfono vibró. Eran mensajes de Ana diciendo que la luz se había cortado. Con un movimiento decidido, bloqueó los contactos y apagó el dispositivo. Ya no había más deudas ajenas que pagar. Esa noche, Jazmín durmió profundamente, sabiendo que al despertar, el único esfuerzo que tendría que hacer sería para construir su propio futuro. Entendió que poner límites no era maldad, sino amor propio. Ya no era una máquina ni un cajero automático. Era finalmente una mujer dueña de sus pasos, comiendo en paz y alimentando su propia esperanza. Se miró al espejo y por primera vez en años reconoció a la mujer fuerte que siempre habitó en su interior. Las sombras de su rostro empezaron a disiparse bajo la luz de su nueva independencia y seguridad. El mañana ya no era una carga pesada, sino una oportunidad brillante para ser simplemente ella misma. Reflexión. Ayudar a quienes amas es noble, pero permitir que te destruyan para alimentar su comodidad es un sacrificio que nadie debería pagar. Tu primera responsabilidad es contigo misma. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente atrapado en una familia que solo lo busca por interés? No olvides compartir y deja tu opinión en los comentarios.